Bueno, y esto de alguna manera partió con el conflicto que se vive en nuestro país con la PSU. Hay harta incertidumbre en los jóvenes respecto a lo que va a pasar con la prueba de historia, pero también a lo que va a pasar respecto a los que no pudieron rendir esta prueba ni siquiera el día lunes. ¿Cuál debiera ser también el sistema de admisión a las universidades y a la educación superior que debiera tener nuestro país? Lo vemos en la siguiente nota. Pero la PSU es un sistema pero nefasto, es horrible, es un sistema segregador totalmente de las clases sociales. Debe ser la última PSU. Yo creo que la PSU ya definitivamente entró en una crisis profunda, lo que ha pasado ahora, pero ya venía duramente cuestionada y por lo tanto yo creo que me parecería inaceptable, inadmisible que volvieran a intentar hacer la misma prueba el próximo año. Terminar de derribar este sistema de la PSU, que es un sistema privilegiado, que no nos da la posibilidad a todos para poder surgir realmente. El problema no es la PSU, el problema es que la PSU sea el único instrumento. Que se busque un mecanismo que sea concreto, que sea equitativo y que nos incluya a todos. La prueba de selección universitaria en boca de todos. Distintos incidentes han marcado las jornadas de rendición de esta polémica prueba. Lo último, la filtración de las respuestas del examen de historia, lo que dejó al Consejo de Rectores entre las cuerdas y no pudieron hacer más que suspenderla. Las pruebas tienen 4 formas equivalentes, pero las formas comparten un número importante de preguntas porque es la forma de equiparar los puntajes para que signifique a igual desempeño se obtenga el mismo puntaje, aunque las pruebas, las formas sean distintas en su mayor parte. De manera que quedaba invalidada completamente toda la prueba. No se podía aplicar la prueba a un sector de los estudiantes, aquellos que tuvieran asignadas otras de las formas, sino que había que invalidarla completamente. ¿Sobre quién o quiénes recae la responsabilidad por esta grave situación? La denuncia se está estableciendo, se está recopilando en este momento la mayor cantidad de antecedentes para interponer formalmente la denuncia y se va a investigar como se investiga siempre. Ustedes entenderán que en una prueba de selección con tan altas consecuencias como la PSU, las medidas de seguridad son extremas y justamente por eso también los protocolos de cómo operar cuando ocurre una filtración son súper estrictos y nos obligan inmediatamente a iniciar la investigación y hacer las denuncias correspondientes. Pero hay más. Sedes de rendición tomadas, manifestaciones e incluso intervención de la fuerza pública. Ha sido la dinámica en algunos establecimientos a lo largo del país. Hay un descontento en contra de la PSU, que esta generación no ha dejado pasar. Lo que se busca más que todo que sea una lucha entre todos, que no se vaya en lo individualista, que todos apoyemos para terminar de derribar este sistema de la PSU, que es un sistema privilegiado, que no nos da la posibilidad a todos para poder surgir realmente. Pero la PSU es un sistema pero nefasto, es horrible, es un sistema segregador totalmente de las clases sociales. Porque no todas las clases sociales pueden gozar de los mismos derechos de educación. Pero sí estoy de acuerdo con que no se haga más. Y ojalá que después de este año no se vuelva a hacer más. Incluso si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Se cancela la PSU. Perfecto. Que se busque un mecanismo que sea concreto, que sea equitativo y que nos incluya a todos. Desde instituciones dedicadas a la educación lanzan duras críticas hacia la prueba de selección universitaria. A raíz de lo que estaba pasando, por supuesto que reformar los sistemas de admisión de manera urgente. No solo el sistema de admisión universitario, sino también el técnico profesional. Empezar a revisar otros sistemas de admisión en Latinoamérica, en el mundo, que son mixtos, que no solamente se basan en una prueba estandarizada que se agrega por nivel socioeconómico, género, región, porque tengo una diversidad funcional, porque soy de un liceo técnico profesional, estudié en la nocturna, estudié en un municipal, porque soy de capital o soy de zona rural. Me parecería inaceptable, inadmisible que volvieran a intentar hacer la misma prueba el próximo año. La desigualdad en la PSU es algo que también en el fondo existe, no podemos ocultarla. Por ende, más que atacar la PSU, lo que tenemos que atacar es lo que está pasando en las escuelas desde que los estudiantes son chicos, donde cada vez se agranda la desigualdad en vez de reducirla. Incluso desde el mismo Consejo de Rectores de universidades chilenas han dejado abierto lo que podría ser el futuro de la PSU.
Tal como están diseñados los instrumentos de la PSU, yo creo que este es el último año en que se rinde. El Colegio de Profesores es mucho más tajante al sentenciar el destino de esta prueba. Y nosotros creemos que tiene que ser reemplazado por un sistema que dé cuenta de la heterogeneidad que tiene nuestro sistema escolar, que dé cuenta de las desigualdades muy grandes de nuestro sistema escolar y que incorpore factores correctivos. La prueba PSU profundiza la desigualdad que hay en nuestro sistema escolar. Es una prueba clasista, machista, porque tiene un sesgo de género muy, muy fuerte. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿cómo debería ser el sistema para que los estudiantes, terminando la enseñanza media, ingresen a la universidad? El modelo esperado es que sigan habiendo pruebas estandarizadas, pero que se complementen con ensayo, con entrevista o con currículum, que nos puedan decir qué tipo de experiencia ha tenido y qué tipo de resultados han tenido los postulantes a la universidad. El problema no es la PSU, el problema es que la PSU sea el único instrumento. ¿Por qué? Porque gente que tiene un buen desempeño en la universidad y en la vida no solamente sabe temas cognitivos, también tiene perseverancia, tiene construcción de relaciones y otro tipo de competencias que hoy día la PSU no mide. Por ende, más que eliminar la PSU, necesitamos más instrumentos que miden otras cosas que son igual o más importantes. Hay un sistema particular y hecho en Chile, donde la PSU es obviada. Es el Programa de Acompañamiento Efectivo a la Educación Superior, el PASE. Así es, los estudiantes que están adheridos pasan directamente de la educación media a la universidad. De las instituciones de educación superior acompañamos a comunidades educativas municipales en aumentar sus índices de ingreso a la educación superior, específicamente estudiantes de tercero y cuarto medio, para que puedan definir qué es lo que quieren hacer al terminar cuarto medio, empiecen a ampliar sus expectativas, porque normalmente en estos liceos escasamente ingresaban estudiantes a la educación superior, puedan definir un proyecto de vida, reforzar ciertas habilidades transversales que les puedan servir para cualquiera de los proyectos que ellos escojan al momento de salir de cuarto, y si es que deciden ingresar a la educación superior, a un grupo que tenga buenas notas y haya aprovechado al máximo sus oportunidades de aprendizaje, pueden ingresar a cualquiera de las instituciones en el programa, ¿sí? No solamente a la institución que acompaña, y recibe un acompañamiento de 2 años en la universidad, porque entendemos que no es solo cuestión de acceso, sino que también de permanencia y de titulación. Lo cierto es que en los años de funcionamiento que lleva, los números avalan la efectividad de este modelo, que ya ha sido ampliamente difundido en el país. El 2014 parte con un piloto con 69 liceos. Hoy en día, como te decía, estamos en 2 de 3 liceos públicos del país como programa a nivel nacional y sigue aumentando su presupuesto, por lo tanto la evaluación de los resultados también se evidencia buena. Incluso aseguran que acorta las tan criticadas brechas que deja la PSU. Creemos en la trayectoria educativa del estudiantado, así como también en que somos las instituciones las que tenemos que adecuarnos a la diversidad en el aula y la diversidad que hoy día no está ingresando debido a que la prueba los excluye. ¿Será que el problema recae en que aplicamos una prueba estandarizada? Al mirar al extranjero, las realidades son muy distintas. En el resto del mundo lo que hay son los clásicos ensayos. Uno cuando postula a la universidad tiene al menos 2 o 3 ensayos que muestran básicamente tu experiencia de vida, qué es lo que tú haces más allá del colegio, que de nuevo es igual lo más importante. Llama la atención que en Chile por años esto no ha sido la causa y la causa es bien sencilla, es financiamiento. Vía los PSU de las personas que ingresan a las distintas universidades existe lo que se llama el AFI, que es ingreso que recibe la universidad por postulante con más puntaje. Y eso es algo que también se tiene que cambiar porque obviamente genera desigualdades muy grandes. Si nos centramos en la zona, vemos que Brasil tiene una prueba similar a la PSU, que solo sirve para universidades del Estado. Las instituciones privadas tienen sus métodos propios para seleccionar estudiantes. Ni Perú ni Uruguay tienen pruebas estandarizadas, similar a lo que ocurre en Argentina, donde un claro ejemplo es la Universidad de Buenos Aires. Allí tienen un sistema llamado ciclo básico común. Los alumnos cursan 2 cuatrimestres con 3 asignaturas cada uno y solo si aprueban esta etapa podrían entrar a la universidad. Esto la ha convertido en una de las opciones más apetecidas para estudiantes de todo el mundo. Mientras que en Chile la situación es compleja. Un considerable número de estudiantes se ha visto afectado por los cambios de fecha y más aún por los llamados a boicotear la prueba. Por otro lado, pareciera que las manifestaciones en los establecimientos no han de acabar.
¿qué ocurrirá con el siguiente proceso de selección universitaria? Lo más probable es que se apueste por una considerable modificación en el sistema. Por lo menos así lo hacen prever los más recientes hechos que han marcado la pauta. El debate está abierto. Si no hay PSU, ¿qué otro método se debería aplicar? Filtración de una prueba, manifestaciones, un 20% de alumnos se calcula que no pudieron rendir la PSU. Este es el saldo de lo que ocurrió el día lunes y martes. Tenemos un panel, la verdad, que de peso para conversar sobre este tema. Así es, voy a ir de izquierda a derecha. Nos acompaña el diputado Marcelo Díaz. Marcelo, gracias por estar con nosotros. También la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. Gracias, Magdalena. Nos acompaña Valentina Miranda, vocera de CONES. Gracias por estar, Valentina, con nosotros. Y el diputado de oposición, o sea, diputado, perdón, de oficialismo. De oposición a... Me quedé con lo de la mañana, Mario. Te vi con lo de la Constitución. Quizá hay espacio para hablar de eso después. Pero diputado de RN y además presidente del partido, Mario Desbordes. Gracias por estar con nosotros, Mario. Pero yo creo que tu lapsus tenía mucho real. ¿Qué? Del partido del presidente. Del partido del presidente. Bueno, digámoslo así entonces. A ver, lo que pasó ayer, Valentina, yo creo que hay una cosa que es bien unánime, ¿ah? En general, todo el mundo ha concordado que la PSU es un sistema que debe cambiar. Pero hay una discusión que es contingente. Lo de ayer, en tu opinión, ¿fue la forma y fue el momento de protestar contra la PSU? Bueno, principalmente nosotros como coordinadora ya habíamos planteado este cuestionamiento que había con respecto a la PSU. La PSU es una demanda histórica del movimiento estudiantil y algo que se viene discutiendo de antes del 2011. Y se puso en jaque también en el 2006 con la Revolución Pingüina, era una de las demandas más grandes del movimiento secundario. Y nosotros creemos que hoy día estamos en un contexto nacional que da para que nosotros de alguna forma como estudiantes secundarios podamos de alguna forma gritar las injusticias que vivimos diariamente. Esto no es algo que se venga a poner en jaque ahora, sino que algo que viene hace muchos años atrás. Y yo creo que hoy día las circunstancias se dieron para la explosión que hubo ayer y el día lunes durante la prueba. Yo creo que llevamos tantos años segregados, sobre todo los estudiantes vulnerables, que finalmente nuestra única forma de poder defendernos es a través de un boicot. Nosotros lo planteamos de esa manera, porque finalmente hay una desigualdad tan grande en la educación chilena que provoca mucha rabia. Y yo lo tuve que vivir, yo he repetido años porque me enfermé en el colegio, tuve que desertar 2 años de mi enseñanza media, segundo medio que no aprendí nada porque tenía una depre súper fuerte, tercero medio que lo tuve que hacer prácticamente 3 veces porque me enfermé, no podía ir al colegio y tuve problemas con la Inspectoría General, etcétera. Pero finalmente hay una deficiencia dentro de las materias que se pasan en los colegios públicos, sobre todo. Yo por suerte estudié en un emblemático, en 2 emblemáticos, estudié en el Liceo 1 y después me cambié al Liceo 7 de Santiago. Y claro, efectivamente, la malla curricular con respecto a los colegios de la periferia es distinta. Hablamos ayer que un 4 en una comuna vulnerable es súper distinto a un 4 en un colegio de emblemático, claro. Entonces, bueno, en el 1 ya lo veníamos reclamando hace tiempo el tema del ranking, cuando se planteó el 2014, de hecho los emblemáticos hicimos movilizaciones contra el ranking y ahora nos vimos la necesidad de tener que alguna forma gritar por lo que estábamos viviendo. Pero lo que pasa, Valentina, es que yo creo que lo que yo te decía al formularte la pregunta, yo creo que hay un diagnóstico común respecto a la desigualdad en la educación y a que la PSU no es el instrumento adecuado. Sin embargo, aquí estamos frente a una coyuntura y que tenía que ver con el boicotear y con el derecho, de alguna manera, estar luchando contra la injusticia, ustedes provocando una situación injusta. Eso es lo que se cuestionó, básicamente, si era el momento, era impedir a miles de jóvenes que sí querían dar la prueba. En fondo, la libertad se coartó de esos jóvenes que sí querían dar su PSU. Es que nosotros creemos que de alguna forma los compañeros y compañeras que sí querían dar la PSU son la minoría. Nosotros, y era lo que recalcábamos el día jueves de la semana pasada cuando hicimos nuestro punto de prensa llamando a movilizarse en contra de la PSU, era que finalmente hoy día los compañeros y compañeras se dieron cuenta de que es un bien colectivo, no es un bien individual. Está el colectivo por sobre
el bien individual de las personas. Y nosotros ayer lo discutíamos. En mi sede también cancelaron la PSU de Historia, estuve apenas dando la PSU de Matemática. Yo por obligación, por mi condición socioeconómica, necesitaba entrar a la universidad este año, pero entiendo también la necesidad de una sociedad que hoy día vive en injusticia, sobre todo los jóvenes. Pero solo una pregunta, Valentina, porque tú dices nosotros creemos, pero el creemos no es tajante. Pues no hay un estudio que te diga quién quería o no quería dar la prueba. Es que ¿Cómo pueden aseverar eso? Si al final hay más personas que la dieron que las que no dieron, aun cuando algunos decían, yo no quería dar la prueba, pero bueno, igual la tengo que dar. Te doy un número de esto, Valentina, hay 80.000 que querían dar la prueba y no pudieron. Así, a ver, pero acá hay un segundito, Valentina. A ver, Mario, aquí formulo la misma pregunta también. Y también la misma pregunta al gobierno. Esto se veía venir. Esto se veía venir, se había anunciado un boicot y finalmente no se logró parar el boicot, que era lo que el gobierno pretendía, me imagino. O sea, varias cosas. Lo primero, la crítica a la PSU es transversal, no hay discusión en eso. Ayer dije prueba de tu académica, se me mataron tus colegas porque se me cayó el carnet, entre paréntesis. Todos aquí somos pero no hay duda que la crítica a la PSU es súper transversal y eso hay que abordarlo y enfrentarlo luego. Perdón, Mario, ¿te incluye? ¿Tú también la criticas? Sí, por supuesto, pero yo estoy más con lo que dijo Tomás Recart que con la crítica solo a la PSU. O sea, el problema no es solo la PSU, la PSU refleja lo que pasa antes. 12 años antes. Lo que pasa antes. Pero entonces, vamos a hablar de la PSU, pero la respecto a la coyuntura de ayer. Legítima la demanda. Creo que minoritario el grupo que quería frenar la PSU. Yo no estoy de acuerdo con que sea mayoritario. Es evidente que en la mayoría de los establecimientos los jóvenes estaban ahí sentados y esperando rendir la PSU, quisieran o no, les gustara o no. Lo segundo, uno tiene formas de movilización que son pacíficas, no hay por qué recurrir a la violencia y vimos casos de violencia bastante dura. ¿Hasta cuándo validamos la violencia como herramienta de protesta en circunstancias que existen formas de movilización y de protesta pacífica que son igual de efectivas? La mayoría de los jóvenes quería dar la información que yo tengo del Ministerio del Interior es que se le ofreció al DEMRE poner protección policial incluso dentro de los establecimientos y el DEMRE dijo no. Así que los carabineros estaban fuera. Estaban fuera. Y por lo tanto, cuando le endosan la responsabilidad después al gobierno, el gobierno dice, bueno, ofrezco carabineros adentro, me dicen no, solo quédese afuera. Cuando se producen los problemas dentro, tenemos el inconveniente después de que le echan la culpa al gobierno por no haber hecho la pega. Yo creo que es que esto tiene que ir al Ministerio de Educación, tiene que ser el Ministerio, no el Consejo Rector. Pero lo que pasó ayer, Mario, tú lo describes como violencia y los estudiantes no lo describen como violencia. Ese es el tema. ¿Para ti fue violento? Se lo preguntamos después a Valentina y a Marcelo. Fue violento, yo no tengo duda, no todo, pero hubo varios ejemplos violentos. O sea, yo hablé con varios profesores que estaban tomando PSU ayer para saber, dirigentes nuestros, gente simpatizante de la Renovación, que son profesores y tomaban prueba para no estar hablando en un programa sin tener información, y los que me refirieron hechos de protesta, eran todos violentos. La mayoría me dijo, mira, aquí en este liceo no pasó nada. Estamos hablando del 10% de los establecimientos donde hubo hechos de este tipo. El tema de la prueba de historia tiene que ver con otro factor, que es distinto. En la mayoría de los establecimientos, el 90% no pasó absolutamente nada. En el 10% que sí pasó, con los profesores que uno conversa dicen sí. Primero, agresión a los profesores. 2, quemando cuestiones que ya por último eso podría estar en el límite. Rompiendo mobiliario del establecimiento. Agresiones verbales a los alumnos que sí querían darla. Entonces, eso no es la forma de manifestarse. Mario, pero lo que algunos estudiantes defiendan, particularmente Valentina también, es que es más violenta la causa que el efecto. Vale decir, es más violento el sistema educativo que el efecto que es boicotear la PSU, ¿no? Sí, nada justifica la violencia. Valentina, nada. ¿Fue violento lo de ayer? Es que acá hay un tema súper importante. Definición. Para ti, impedir que los que quieran dar su prueba no es violencia. Es que finalmente nosotros creemos que la PSU ni siquiera es un derecho. Uno paga por rendir la prueba. Entonces, ¿de qué derecho me están hablando? Los derechos son cuando uno lo obtiene sin ninguna necesidad de lucro de por medio y la PSU se paga igual. Entonces nosotros creemos que no es un derecho a rendir la prueba, si finalmente los que les va bien en la prueba son aquellos que tienen las lucas para poder pagar un preuniversitario y un buen colegio. Valentina, yo creo que hay una pregunta antes de esa. ¿Ustedes se sintieron escuchados? Por supuesto, o sea, yo creo que... Pero por la política, no se sintieron escuchados. No. ¿Y por qué no se escucha entonces, diputado, a las personas, a los estudiantes que están formulando esto antes de que se provoque finalmente este caos? Una razón bien sencilla. Usted sabe que esto no lo ve ni el Ejecutivo ni el Congreso. Esto lo ve el DEMRE y lo ve el Consejo Rector. El Consejo Rector, al que le tengo mucho respeto, yo valoro la posición del rector Valle, fíjate, yo creo que estuvo bastante bien en general, pero
el Consejo de Rectores que coordina esto ni siquiera agrupa a todas las universidades chilenas ni a una serie de instituciones que también reciben estudiantes que rindieron la PSU. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, sin desmerecer al Consejo de Rectores, hacer responsable al Estado de este proceso. Claro. Y tiene que hacerse cargo el Ministerio de Educación de manera absoluta, completa del proceso, tanto de buscar las fórmulas para reemplazar la PSU, como, y eso hablaremos en un minuto más, ¿no es cierto?, de mejorar las condiciones previas. Yo vuelvo a insistir que lo central es lo que dice Recar. Acá hay una cosa urgente, yo creo que... el gobierno tiene que hacerse cargo, el Estado... No, sí, yo sé, pero hay una cosa urgente que son los 297.000 alumnos que están dando y que no pudieron dar la PSU. Y que quien asegura finalmente... La victoria. Y los que dentro de esos 297 no pudieron dar ni la de lenguaje ni la de matemáticas. Entonces, y ahí hay un tema de una generación y nada va a garantizarle, vamos a dar... ¿Y qué garantiza que finalmente esto, cuando se agende, se pueda rendir en igualdad de condiciones? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que sobre esto hay que partir de una autocrítica y de hablar con mucha humildad y mucha franqueza, porque hablamos de la PSU, de los cambios de la PSU hace muchos años. El Consejo de Rectores lo encabeza el ministro, o en este caso la ministra de Educación. Los cambios que ha venido planteando la CONES y ASA son cambios de hace mucho rato, los cambios que han planteado los expertos son de hace mucho rato. Y no se hicieron las transformaciones cuando había que hacerlas. Yo creo que es un punto bien importante tener presente. ¿Eso falta voluntad, Marcelo? Falta voluntad, falta de eficiencia, falta de compromiso, porque efectivamente, por ejemplo, se creó el PASE, que se hablaba ahí, que efectivamente es un mecanismo quizás más equitativo de acceso a la universidad porque reconoce las condiciones de vulnerabilidad que hay en el sistema educativo, pero que se hace cargo de que efectivamente a veces un alumno que tiene menor conocimiento, menor bagaje cognitivo, pero que tiene destreza suficiente para estar en la universidad, puede estar en la universidad. Marcelo, entonces se entiende, de alguna manera, con eso ustedes están validando y entendiendo que sin lo que hubiese pasado ayer y anteayer, ustedes como políticos no se habrían dado cuenta, no habrían tomado la conciencia. Yo digo otra cosa, si hace 7, 10 años ya sabíamos que la PSU no servía, ¿por qué todos estos cambios que se hacen ahí, que estamos ahora todos de acuerdo, no se hicieron? Y hay que asumir la responsabilidad, que es transversal. No se hicieron cuando había que hacerlo y en eso Valentina tiene toda la razón. Pero tengo una diferencia con Valentina, porque yo creo que sí hubo hechos de violencia, creo que impedir el acceso a alumnos que querían dar la PSU no es el camino, no es la forma. Yo ahí, por ejemplo, tengo una diferencia, lo conversaba ayer con la diputada Pamela Giles, que le parecía estupendo esto. Yo le decía, no me parece bien, porque son estudiantes que también comparten que la PSU no es la herramienta adecuada, pero que entienden que de cara al año siguiente, al 2021, es su alternativa para poder acceder a la educación superior. De hecho, Marcelo, yo creo que el camino es cerrado. Entonces, termino con una idea, porque yo creo que la mayoría quería dar la PSU más allá del juicio crítico que tenga respecto de la PSU. Entonces, aquí hay que asumir la responsabilidad. Por una parte, creo que fue un error de parte del movimiento estudiantil secundario impedir que una mayoría diera la PSU, y tenemos el deber como Estado de garantizar que aquellos que no la dieron la puedan dar y que no tengan problemas para el proceso de postulación 2021. Y yo espero que si se hace este fin de semana, en la próxima semana, lo puedan dar con tranquilidad y no se repitan hechos de esta naturaleza. ¿Lo van a repetir, Valentina? ¿Fue un error? Pero también asumir que lo que dice Valentina es cierto y hagámosle caso a lo que dice Aldo Valle, pero hagámoslo de verdad. ¿Fue un error? No tiene que haber PSU. ¿Y van a dejar rendir la PSU? No, yo creo que no fue un error. Yo creo que de hace mucho tiempo el movimiento estudiantil no tenía la fuerza que tenía hoy día. Nosotros como ACES y CONES trabajamos hace mucho tiempo en conjunto. Tenemos diferencias políticas, pero aún así las dejamos aparte para poder trabajar. Y nosotros ya lo habíamos propuesto, como dijo acá el diputado, nosotros veníamos de hace mucho tiempo planteándolo y me da mucha lata porque se vio con el estallido social que tuvimos que llegar a la violencia para que nos escucharan y nosotros como secundarios también tuvimos que acudir a la violencia para que nos escucharan. El otro día estaba en un conversatorio en el GAM y una chica que estaba exponiendo decía que de 5, 3 estudiantes de octavo básico creían que la violencia era la solución a los problemas. Y a mí me llama mucho la atención porque nosotros crecemos en ambientes violentos. Hablando de violencia, ¿no te parece violento haber impedido que los alumnos ayer que querían dar la prueba no la hayan podido dar? Es que, insisto, nosotros hicimos encuestas vía Instagram, vía redes sociales. ¿Pero a ti no te parece violento? A mí no, personalmente, si a mí no me dejan estudiar durante la enseñanza media, para mí eso es mucho más violento. Para mí es mucho más violento tener que ir al baño del colegio, y lo voy a decir así súper en seco porque me da mucha rabia. Yo me tenía que dejar los calzones a la mitad de la pierna porque las puertas eran tan chicas que si yo me bajaba los calzones se veían hacia afuera. Entonces, para mí eso es mucho más violento que no rendir una prueba que segrega, que es igual de violenta que el sistema educativo. ¿Y qué piensas del gobierno que ha amenazado con acciones legales frente a los estudiantes que fueron descubiertos impidiendo dar la prueba? ¿Se sienten amedrentados, por ejemplo? Bueno,
no solamente es contra los estudiantes que no dejaron rendir la prueba. La ministra Cubillos dijo claramente, y ayer la diputada María José Hoffman lo dijo, que iba a poner querellas legales en contra de aquellos voceros que llamamos a boicotear la PSU. Nosotros no les tenemos miedo, nosotros vamos con una convicción y vamos con la realidad de lo que vivimos nosotros como clase obrera, como estudiantes, como hijos de clase obrera. Y nosotros no le tenemos miedo a que no pongan una querella. Nosotros estamos en un país, se supone que de libre expresión, de democracia, y finalmente se han hecho llamados muchas veces a boicotear la PSU y nunca ha ocurrido nada, pero ahora ocurrió porque teníamos pantalla, porque teníamos la fuerza para poder hacerlo, porque hay un estallido social de por medio. Valentina, el problema es que la democracia es para todos, entonces también es para los que querían rendir la prueba. Es que finalmente nosotros ni siquiera defendemos la democracia que tenemos actualmente. Nosotros entendemos que el estudiante secundario ya tiene que incidir en el cambio de la Constitución, y ese cambio en la Constitución también va a incidir en el cambio estructural del modelo educativo, y lo vemos de esa manera. Pero también para cambiar el modelo educativo y poder crear una Constitución nueva necesitamos un modelo nuevo de economía. Pero tú dijiste una frase que me llamó la atención y que la encuentro que es sincera. Es decir, aquí tuvimos que recurrir a la violencia. Es decir, lo que ustedes aceptan es que lo de ayer fue de alguna manera una resistencia, un boicot que implicó violencia. Es que pero lo ves como legítimo, como el costo que hay que pagar. Es que, ¿qué vamos a pagar si finalmente no tenemos nada ganado? Los estudiantes secundarios somos siempre el movimiento social que más grita, pero lo único que recibimos es represión por parte del Estado. Y yo lo viví, a mí me secuestró Carabineros, me sacó del departamento donde yo me estaba alojando durante el toque de queda, y a mí me extraña que condenen toda esta, se supone que esta cancelación a la prueba, el impedimento a la prueba, pero yo no escucho a nadie condenando ¿Qué fue lo que ocurrió? A mí me secuestraron, a mí Carabineros me secuestró, me persiguió políticamente durante 4 días. Y yo no escuché a nadie del gobierno condenando eso. Cuando le dispararon a mis compañeros en el Liceo 7 de Santiago en las piernas, cuando el teniente carabinero de la Cuarta Comisaría de Santiago entró al Liceo 7 y le disparó perdigones a quemarropa. Ese carabinero está preso y está efectivamente siendo juzgado. Magdalena, aquí estamos hablando de la forma y el momento de ayer. Sí, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que no se pueden confundir de alguna manera, porque un tema es efectivamente los problemas que pueda tener la educación pública durante los años escolares, que sin duda incide en lo que es la PSU, pero nada justifica la violencia que se vivió ayer y que impidió hacer la PSU a miles de jóvenes. Y no lo justifica por varias razones. En primer lugar, porque aquí el interés general, y es algo que yo no comparto con Valentina, el interés general era poder dar la PSU para poder tener las oportunidades de acceder a la educación superior. Y yo creo que no hay que perderse en eso, decir que porque sí es violento quitarle la prueba, quemarla, impedir que la puedan rendir. Y aquí, porque digo también que no tenía ni un sentido hacerla tampoco, no se justifica porque el cambio al sistema de acceso ya estaba determinado. El año 2018 se hizo la Ley de Educación Superior que define que se va a haber un cambio en el sistema de acceso. Entonces, eso no es algo que ni lo ganó el movimiento estudiantil ni que lo ganó el CRUCH, porque aquí no es Aldo Valle el que decide si es que va a haber o no un cambio en la PSU. Eso lo definió la ley y fue una discusión que hubo en el Congreso. Entonces, hay que hacerse cargo también de eso. Y por otro lado, bueno, si este año no se hace la PSU, entonces, ¿qué instrumento o qué hacemos entonces? Pero yo creo que esa improvisación... de forma vigente, entiendo, por lo que tú nos comentas, que desde el 2018, ¿por qué entonces sucede todo lo que está sucediendo? ¿Porque se ha demorado la implementación de esa ley? Porque la propia ley lo ponía. La propia ley dice que este año partía el proceso, claro. Y lo que uno tiene que entender es que este tipo de mecanismo, este tipo de proceso, es tan alta la consecuencia que tiene, que no pueden ser de un día para otro. Porque si de verdad queremos hacer solucionar los problemas que tiene la prueba en equidad, y no solo la prueba, sino el sistema de acceso en su generalidad, necesitamos tomarnos el tiempo necesario. Y yo ahí comparto, o sea, las críticas a las PSU son reales. Y el hecho de que no se tomaron las soluciones, las mejoras en su momento, ahí es cierto también. Y el CRUCH tiene que asumir esa responsabilidad de que nunca se hizo cargo de las mejoras. La PSU cambia, es decir, en ese sentido, ¿cómo tomas lo que dice Magdalena? Es decir, ya la PSU va a ser distinta el próximo año. Es que finalmente comienza el proceso. Sí. Es que finalmente, si no cambia el sistema, el modelo educativo va a seguir siendo igual de segregador una prueba a la entrada a la universidad, si finalmente estamos todos en desigualdades de condiciones. Pero los resultados de ese cambio del modelo educativo los vamos a ver entonces en 12 años. Eso dura la escolaridad. Es muy difícil que este proceso se dé de un día para otro. ¿Cómo entonces esperar a esa transición? Es que, claro, efectivamente es algo que se da a largo plazo. Pero nosotros venimos gritando hace más de 30 años. No sé, yo no entiendo, si yo no estoy cuestionando eso y estoy de acuerdo. Y me consta también que aquí hay un mea culpa que tienen que hacer la autoridad de decir por qué no cambiamos esto cuando se empezó a ver que estaba mal.
Pero, insisto, aun cuando cambiemos el modelo educativo, tienen que pasar 12 años para ver los resultados. Cuando los que están entrando a la escolaridad, incluso antes, terminen su cuarto medio, porque si no, no lo vamos a ver. ¿Qué hacemos en el medio? Pero es que, claro, nosotros proponemos el cambio del modelo educativo, pero yo creo que lo que nos da más rabia a nosotros es que nadie nos pesca finalmente, porque nosotros decimos, ya, cambiamos el modelo educativo y lo planteamos como un movimiento secundario. Y se lo hemos planteado a todos los gobiernos, se lo planteamos a la nueva mayoría, se lo plantearon en el 2011 al gobierno de Sebastián Piñera y en la concertación igual, o sea, la Revolución Pingüina del 2006 es claro ejemplo. Pero, ¿cuánto vamos a seguir esperando para cambiar el modelo educativo? Si mientras exista un modelo que seleccione estudiantes para poder entrar a la universidad, va a seguir habiendo desigualdad. ¿Nadie los pesca de alguna manera, Mario, a los estudiantes? O sea, ha habido varios cambios ya. Lo que pasa es que hay que seguir avanzando en los cambios y profundizándolo. Yo creo que hubo un error en la forma en que se abordaron los cambios en el gobierno anterior. Se priorizó la educación superior. Efectivamente hubo modificaciones legales que hacen que la Subsecretaría de Educación sea la que ahora se responsabilice estos procesos. Estamos ahora en un periodo de transición, pero lo que hay que hacer ahora es invertir el esfuerzo, manteniendo el esfuerzo de la educación superior, ya eso está. Desde la prebásica a la básica, porque lo que se hizo en el periodo anterior fue y lo dice la gente que estaba en el gobierno, hubo una prioridad por los fierros, hubo una prioridad por enfrentar la educación particular subvencionada, por terminar el lucro, perfecto, y lo que hay que hacer ahora es pensar en calidad. Nuestro gobierno ha planteado un impulso fuerte como una cuestión transitoria. Sí, pero la sensación que tienen ellos, que nadie los pesca. No es así, o sea, sí, es legítimo que la tengan. Pero el Ejecutivo está tomando medidas, el anterior y así son cuestiones que son graduales. Ningún gobierno te soluciona todos los problemas. Esto va de manera gradual. El gobierno va entregando, ¿cierto?, una aposta en términos políticos, y la aposta en términos de educación ha significado una serie de medidas de fondo. Por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación, la beca de vocación de profesor. Ahora nos acabamos de enterar que lamentablemente no vamos a poder subir los puntajes de corte a pedagogía, que era una meta que teníamos, ¿cierto?, como país para mejorar la calidad de nuestros profesores. La beca de vocación de profesores en un inicio tuvo un tremendo impulso para que jóvenes con buenos puntajes estudiaran pedagogía. Lamentablemente, insisto, no vamos a poder subir el puntaje de entrada. Ahí medidas podemos nombrar muchas. Pueden quedar muchas pendientes, no hay duda, y la CONES tiene razón en eso. El presidente del Colegio de Profesores es del mismo liceo donde estudié yo, que es en la Comuna del Bosque. No es un liceo de privilegio. Y tú vas a ver el liceo hoy día y está pésimo. Gracias al esfuerzo del alcalde, del centro de exalumnos, ese liceo no se cerró finalmente. Entonces, la educación pública chilena está hoy día muriendo, porque mucha gente se está yendo a la particular subvencionada por distintas razones. Una de las prioritarias, según todas las encuestas, es la cantidad de paro al año que tiene la educación pública. Pero además hay problemas de calidad, de infraestructura, lo que tú señalas de infraestructura. Efectivamente, uno va al liceo Juan Gómez Milla, que es mi liceo en la Comuna del Bosque, y la infraestructura deja mucho que desear. Mucho que desear, Marcelo. Mira, yo también soy alumno de la educación pública, estoy en el Liceo Las Tarrias, vecino del Liceo 7. Digo esto porque lo que dice Mario, yo tengo un desacuerdo con él, o sea que estamos de acuerdo en otras cosas. Yo creo que lo que nosotros hicimos en el gobierno anterior, y entiendo lo que dice Valentina, pero estoy con lo que dice Toti, en educación, Humberto, perdón. En educación los cambios no son instantáneos, porque los efectos de este sistema educativo en los últimos 25 años han sido devastadores sobre la educación en general y la educación pública en particular. Que nosotros hayamos acabado en el gobierno anterior con el lucro, el copago y la selección es una forma de nivelar también a la educación pública. La mayor inversión financiera que hizo a partir de la reforma tributaria el gobierno anterior fue precisamente en carrera docente, en exigir para medicina y educación exámenes específicos para elevar la formación universitaria de los profesores, que como la universidad estaba convertida en un mercado, ¿qué hacían las universidades? Daban carreras de tiza y pizarrón, una de ellas era profesores. Ya, pero Marcelo... Pero déjame terminar el razonamiento, porque quiero ir para allá. Entonces, ¿qué veo yo hoy día? Que la ministra Cubillos, que está desaparecida, aparece solo para anunciar medidas represivas. Nada más. Nos hace cargo de que respecto de la PSU venimos conversando que no sirve, es insuficiente hace más de 7 años. Hace más de 7 años, lleva 2 años, y lo único que ha hecho estos 2 años es tratar de desmontar lo que hicimos en el gobierno anterior en vez de haber abordado esto. Ahora el rector Aldo Valle nos dice que el próximo año, y yo le creo a Aldo Valle, no va a haber PSU. Mire, yo lo comentaba ayer en otro programa, en Francia hay un examen, hay bachillerato, hay distintos mecanismos, incluidos fórmulas como la PSU, que tratan de dibujar una realidad de acceso a la universidad que
se haga cargo de la realidad del sistema educativo. Pero perdón, lo que dice Valentina tiene un punto, porque no tiene que ver con el acceso. O sea, tú puedes tener el mecanismo que quieras para entrar a la educación superior. Pero ¿cómo vienes preparado? Si no mejoras los 12 años antes, claro, vaya a entrar ¿sabe igual? Lo que pasa es que nosotros, como eso va a tardar, tenemos que tener mecanismos especiales. ¿Qué es el PASE? Es un programa de acompañamiento para alumnos de colegios vulnerables. Para nivelar. Exactamente, que lo que hace es permitir su acceso a la universidad, porque lo dicen los expertos. Hay alumnos que a lo mejor en una prueba de conocimiento les va mal, porque tuvieron mala formación de base, pero que tienen destreza y aptitudes para estar en la universidad que son a lo mejor mejores que las del alumno del Grange, porque tienen más disciplina, más vocación, son más disciplinados, más abocados. Bueno, esos alumnos probablemente les va a ir mejor en la universidad. Entonces, esas aptitudes y esas capacidades no las mide una prueba como la PSU. Vale, y termino con un punto. Un sector, a mi juicio, y eso es lo que le quiero decir a Valentina, porque ella dijo algo que es bien importante, que es muy importante el cambio constitucional y en eso estamos de acuerdo. Y hay un sector de la derecha, lo vimos ayer en el Senado, que está usando cualquier hecho, cualquier incidente de violencia, y ayer hubo violencias para impedir la realización de la PSU, para tratar de invalidar y asustar a los chilenos de cara a abril, para que no voten a favor del cambio constitucional. Y yo creo que no hay que darle argumento a ese sector más conservador, más retardatario, para que deslegitime el proceso constituyente, porque en eso estamos completamente... Y vamos a hablar del proceso constituyente. Hay una, Valentina, ¿van a boicotear la nueva fecha de la PSU? ¿O con la que ya pasó ayer y anteayer y se instaló suficientemente el tema? Es que en verdad nosotros vamos a esperar a una respuesta real del DEMRE. Nosotros creemos que tenemos que tomar una postura luego de que el DEMRE dé una solución al problema, porque ya vimos que no cumplieron con los protocolos, tanto se habían llenado la boca diciendo que tenían protocolos para impedir todo lo que iba a ocurrir. Y finalmente... Pero como tú estás pidiendo que tengan protocolos para impedir lo que ustedes están haciendo. No, lo digo de ironía, en verdad. Pero nosotros vamos a esperar que el DEMRE dé una respuesta concreta, porque yo creo que van a tener que tomar alguna medida. ¿Es que el DEMRE o el gobierno? Porque el DEMRE ya no se hace más cargo de la PSU. Es que la de este año se tiene que hacer cargo el DEMRE. Pero finalmente, ¿qué puede hacer el DEMRE de aquí a finales de enero, cuando debería ser programada la PSU para los que no pudieron rendirla? ¿Qué respuesta pudiera dar para que usted finalmente boicoteen o no boicoteen? Es que finalmente ellos son los que tienen que dar la respuesta y tienen que dar una solución concreta. Pero el fin de ustedes es que la PSU de este año no valga, que se inhabilite. Efectivamente, sí, ya claro, lo tratamos de hacer. Los cabros de la universidad.